Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la Gran Depresión o la Gran Crisis que se da en el año de 1929 en Estados Unidos. Y con eso vamos a empezar hablando de la gran importancia que tiene Estados Unidos para el desarrollo socioeconómico a nivel mundial. Una vez de que termina la Primera Guerra Mundial en 1919, se llegan a los acuerdos de Versalles en ese mismo año. El gran triunfador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que su territorio no se vio afectado por la guerra, sino se vieron afectados los países europeos. Por lo tanto, al hacer responsable a Alemania en el Tratado de Versalles de la reconstrucción de Bélgica y de ciudades en Francia y en Inglaterra, pues al ser una nación marginada tuvo que haber una inversión de otro país para poder restaurar para restablecer el orden económico y de las ciudades en Europa. ¿Quién sería este proveedor? Bueno, Estados Unidos. Estados Unidos durante 1919 hasta 1924-25 económicamente estuvo blindando a las grandes potencias europeas. Su inversión se basaba en la economía que venía de todos los estados en explotación de recursos, ya que el gran capital de Europa había sido destinado para la parte armamentista y no tanto para el desarrollo agrícola, comercial que sí había en Estados Unidos. Aunado a esto, muchos microempresarios empezaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y esto generó un crecimiento económico de las pequeñas empresas a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, que capitalizaba todo este recurso para poder distribuirlo a nivel mundial. Tanto fue el crecimiento de Estados Unidos durante esta época que fue el principal país que contaba con oro a nivel mundial, el país que más oro tenía, el país que más recursos tenía y el país que había crecido económicamente acelerado. Sin embargo, esta distribución y vaya, patrocinio o apoyo que tenía hacia Europa mermó en la economía de Estados Unidos, lo cual se conoce como el crack bursátil de 1929. La crisis se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de valores en Wall Street en el año de 1929, conocido como Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esta era la importancia porque la economía mundial se movía en Wall Street, en Nueva York, y esto llevó a que la crisis generada por la inversión que se estaba dando, por el mal manejo de las finanzas y porque había mucho desfalco hacia Europa para el apoyo de las naciones europeas, llevó a que poco a poco mermara la crisis en la bolsa de valores. Esto decayó notablemente y durante esta época, en 1929, empezó un suceso conocido como el Jueves Negro, que se inició el 24 de octubre y posteriormente el Martes Negro, ya con la caída. Incluso la caída de la bolsa de valores en acciones disminuyó en cuestión de horas, algo que se dio bastante rápido. Y esas horas que fue disminuyendo la caída de la bolsa de valores y de las inversiones que se estaban dando, afectó directamente a los países europeos. Digámoslo de esta manera, Estados Unidos durante el periodo de paz, por así decirlo, y de reconstrucción europea, provió a todo el mundo, estableció una economía en que todos los demás países tenían que regirse a partir del dólar. Y eso ha generado las bases para que hoy en día Estados Unidos tenga las alianzas que tiene y tenga la economía que tiene actualmente. Podemos ver en la imagen cómo se hacían filas para antes de 1929, cómo los inversionistas buscaban ingresar en las empresas de Wall Street, generar ingresos a través de compra de pequeñas acciones. Entonces, esto se disparó, pero a la vez llegó a un punto en que ya era insostenible la bolsa de valores
y es lo que afecta a nivel mundial. Como ya les decía, la crisis que se inició en Estados Unidos y a la cual se adjudica que esta crisis la exportó a Estados Unidos, tiene que ver a esa necesidad que hubo de las potencias europeas para negociar con Estados Unidos, para pedir ese patrocinio a Estados Unidos y ese apoyo a Estados Unidos para levantar su economía que había decaído a partir de la crisis que se desenvolvió de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la caída de la bolsa de valores como tal afectó a los demás países. Tanto llegó a ser el poderío en algún momento de Estados Unidos que rebasó incluso la economía de Gran Bretaña. Y recuerden que en el video que hablamos sobre la colonización de las grandes potencias, pues Inglaterra dominaba el mundo, dominaba Asia, tenía colonias en África, en América, en Oceanía. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos rebasó esa economía y prácticamente fue el que mandó en todo el mundo. Uno de los factores de propagación de la crisis fue el hundimiento brutal del comercio internacional, que llegó a perder 2/3 partes del valor alcanzado en 1929. Este descalabro del comercio trasladó los efectos de la crisis hasta aquellos países que tenían sus economías abiertas al exterior. Sobre todo, la crisis que empezaba con Estados Unidos afectó directamente a los países que también tenían una economía abierta. ¿En qué sentido? Bueno, si ya Estados Unidos estaba blindando a varios países en Europa y en Asia, pues obviamente si tú tienes una comercialización con estos países también se va a ver afectada a tu economía. Entonces, para que se den una idea de esto, podemos analizar la siguiente tabla en la cual vemos la inversión del Producto Interno Bruto en un 100% del año 1929, su 100% tanto en producción de Producto Interno Bruto como la producción industrial, y cómo decae brutalmente en los siguientes años, a 1932. En el caso de Austria, disminuye a un 80% del 100 que tenían en 1929 de Producto Interno Bruto. En el caso de Francia, disminuyó del 100% que tuvieron de 1929 a un 86%. Lo mismo con la producción industrial. Entonces fue decayendo. La que posiblemente no decayó tanto fue el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, España, que disminuyó muy lentamente a comparación del 73% que disminuyó Estados Unidos. En el caso de Japón, pues Japón no se vio afectado, sino que su economía creció, pues ya que se mantenía completamente aislada de estas inversiones norteamericanas. No creció mucho, creció un 1%, pero si ya lo hablamos en capital de producción industrial y de Producto Interno Bruto, pues es muchísimo dinero. Prácticamente para el año de 1932 Japón se mantuvo igual, pero los demás países sí se vieron afectados. Y aunque pareciera que solamente son, en el caso drástico de Estados Unidos, un 27% de su valor del Producto Interno Bruto, es demasiado dinero para lo que es. Para que se den una idea, la tasa de desempleo que hubo entre Europa y Estados Unidos oscila entre el 25 y 36% de su población. Es muchísima población que se quedó desempleada. Y bueno, eso es la crisis que se dio a nivel mundial y la que afectó a todos los países. Alemania, si se dan cuenta en la tabla, la afectó casi a la par de Estados Unidos, porque al ser un país que había sido castigado por la Primera Guerra Mundial, todos sus recursos económicos provenían de Estados Unidos. Entonces, si se veía afectada la bolsa de valores de Estados Unidos, el país que más lo resentía era Alemania. Obviamente por no tener inversión. Pero todo esto empezó a cambiar a partir de 1933 con la llegada al poder del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, el cual empezó un nuevo programa de inversión, una nueva desviación de los recursos hacia el desarrollo sustentable de la población. Al llegar Franklin D. Roosevelt a la presidencia en 1933, se aprobaría rápidamente varias leyes en el Congreso como fondos asistenciales para desocupados.
Precio de apoyo para los agricultores, servicios de trabajo voluntario para desempleados menores de 25 años, proyectos de obras públicas en gran escala, reorganización de la industria privada, creación de una organización federal para salvar el Valle de Tennessee, financiamiento de hipotecas, seguros para los depósitos bancarios y reglamentación de las transiciones de valores. No quiere decir que en Estados Unidos no hubiera una economía estable, pero pasaba un poquito más al extremo de lo que pasa hoy en día. La economía se engloba en un sector de la población. ¿Y de dónde iba a sacar recursos Franklin Roosevelt? Bueno, de crear algunos impuestos, pero también de invertir en el capital privado. Sobre todo las dos ciudades más afectadas que tuvo Estados Unidos fue Detroit y Boston, la cual la gran mayoría de su economía se basaba en la pesca, por lo cual tuvo que haber una inversión muy fuerte para que se restableciera la economía norteamericana. Esto tal vez quitándole un poquito, un poquito, un porcentaje demasiado, si lo hablamos a gran escala, de la inversión que se estaba haciendo en Europa para restablecer la economía norteamericana. Porque al nivelar la economía norteamericana a partir de la postura del New Deal, se iba a restablecer la economía de todos los países que tenían inversiones en Estados Unidos o que dependían de Estados Unidos directamente. Aquí podemos ver una imagen del presidente Franklin Roosevelt, el que empezaría con esta campaña de desarrollo sustentable económico en Estados Unidos conocido como el New Deal. ¿Y cómo afectaría todo esto en la repercusión a Alemania? Y aquí esto es como que el primer indicio para desembocar la Segunda Guerra Mundial. Hacia el año de 1933, la economía alemana no había superado aún el impacto negativo de la política económica implementada por un gobierno que había apostado por la deflación para salir de la crisis. Es decir, si bien se le quitó recursos a Alemania y a Europa para salvar a Estados Unidos, pues eso afectó directamente en la crisis alemana. De por sí, Alemania ya estaba en una crisis muy fuerte por toda la deuda externa que se había hecho con los países europeos. Y aunado a eso, este hundimiento económico que se da en 1929 recae más para el año de 1933 y a pesar de que ya estaba el New Deal en Estados Unidos, no afectó directamente esta postura económica norteamericana en el pueblo alemán. Como la economía alemana dependía fundamentalmente de los préstamos estadounidenses, la reducción de los mismos a partir del año de 1929 tuvo efecto directo en la economía. Es decir, le quitamos recursos a Europa y principalmente a Alemania para nosotros salvar nuestro mercado norteamericano y así encontrar un balance en nuestro país. Y es entendible porque primero Estados Unidos tenía que solventar la economía de su país para poder solventar la economía de otros países. La cuestión es que Alemania ya se encontraba en una crisis muy fuerte y al quitarle estos recursos y a reducirle los recursos que le brindaba a Estados Unidos, pues obviamente las personas cayeron en una crisis de hambruna, en una crisis de desempleo. La decisión del gobierno de mantenerse en la ortodoxa generó más desempleo todavía, la caída del Producto Interno Bruto y el colapso del sistema bancario. Prácticamente en Alemania no había bancos, desaparecieron con esta caída, no había préstamos como tal para que la población pudiera crecer económicamente. Y aunado a esto empezó a haber un repudio hacia todo el mundo, porque los alemanes crecieron con esta idea de que todos los países del mundo estaban en contra de ellos, que Estados Unidos estaba en contra de ellos. No entendieron muy bien que este levantamiento de recursos, esta disminución de recursos que les estaban dando a los alemanes, se debía para solventar las barcas de la Bolsa de Valores de Nueva York. No lo entendieron de esa manera y la crisis se hizo más fuerte. Aunado con esto, empezó a crecer la ideología del nazismo y eso trajo consigo que la gente empezara a sentir un repudio, un odio hacia las inversiones de otros lados.
ya que ellos creían, no, bueno, no, más bien creían, sabían y estaban conscientes de que de todos los países europeos el que más se vería afectado por la crisis económica del 29 eran ellos. Eran ellos porque dependían demasiado de la inversión extranjera, lo cual a la creciente ideología del nazismo se buscó una completa independencia y un completo aislamiento de las potencias que estaban invirtiendo en Alemania, principalmente de Estados Unidos. Entonces, la idea del crecimiento del nazismo era tener una ideología en el cual Alemania debería ser el país que gobernara toda Europa y tener una sustentabilidad y una autonomía para no depender de los otros países económicamente. Bueno, y estos son como que los primeros indicios, los primeros acontecimientos que surgen entre la Primera Guerra Mundial y los primeros años que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Son como los primeros factores, la primera gran causa para que años posteriores a 1933, solamente 6 años después, estallara la Segunda Guerra Mundial. Bueno chicos, espero que les haya sido muy provechoso este video y cualquier duda que tengan sobre la crisis económica de 1929, el New Deal o repercusiones que hubo en Europa por esta crisis, la pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios y cuando yo la vea, con mucho gusto les voy a estar respondiendo sus dudas, sus preguntas y sus comentarios. Espero que les haya sido grato y muchísimas gracias.